aquí muy contentos con la doctora Lidia Pérez López, que, bueno, quien es, pues ahora sí que fundadora y directora de Inspira Ideas que Unen. También ella pues dio origen al programa Padres y Maestros, nos guía, nos impulsa. Y pues bueno, sabemos que este día nos va a compartir herramientas e ideas muy útiles e inspiradoras para todos los padres, para poder vivir una paternidad pues más feliz, con mucho mayor respeto, amor y sobre todo gozosa. Pues bienvenida, querida maestra Lilia. Bueno, licenciada Lilia García, es, ya sabes, un enorme gusto para mí compartir contigo siempre pensamientos, reflexiones, actividades. Creo que este programa tan precioso que estás coordinando es un programa de verdad muy inspirador, tanto para padres como para maestros. La paternidad es una responsabilidad muy, muy alta que tomamos los seres humanos. Y no siempre somos conscientes de qué compromiso estamos tomando y qué energías y qué pensamientos requiere para que eso sea feliz y no una carga pesada, difícil. Hace muy poquito conversaba con algunos inspiradores que aman este programa y lo que tú haces ahí. Y les estaba yo comentando que quizás uno de los errores que cometen los padres es olvidar que la fuente del gozo en el hogar es su propio amor, el amor que se tienen uno a otro. Porque cuando un hombre y una mujer se enamoran, activan su chakra básico y su segundo chakra y entienden la importancia de compartir el placer y los proyectos y generar su abundancia, en fin. Pero cuando llegan los hijos, se vuelve tan abrumador a veces que responder a las necesidades de los niños con mucho amor y mucha buena intención hace que se olviden de que ellos no van a poder nutrir a los hijos si no se nutren a sí mismos, si no nutren su placer, su seguridad, su intimidad. Así que yo de entrada diría que para vivir la paternidad con facilidad, con gozo, lo primero que un hombre y una mujer tienen que saber es que necesitan cuidarse a sí mismos y cuidar su relación de pareja, porque muchos hombres y mujeres, cuando llegan los hijos, se vuelven en socios de paternidad y dejan de ser amigos, cómplices, enamorados. Y claro, no es que lo hagan porque lo deciden conscientemente, sino que la prisa de las necesidades de los hijos les abruma. Y entonces se olvidan de nutrir esa fortaleza que da la complicidad de la pareja, que se besa, que se divierte, que saben tomarse tiempo para sí mismos, porque piensan equivocadamente que todo es para los niños. No, si quieres que tus hijos sean felices, lo primero que tienes que darles es la percepción del gozo de vivir que su madre y su padre muestran en su diario vivir. Así que mi primer consejo sería renueven su erotismo, su complicidad como pareja, pidan apoyo para que sus niños estén cuidados un día a la semana y ese día váyanse de paseo, hagan lo que hacían cuando se conocieron, vuelvan a retomar la curiosidad de quién es el otro, porque el hombre con el que te casaste, la mujer con la que te casaste, ya han tenido nuevas experiencias y se han transformado. Así que hay que renovar siempre esta complicidad de pareja. Si no, se vuelve muy árido, porque está, sí, la responsabilidad, pero no está la seguridad y no está el gozo. Y entonces se vuelve muy pesado. Y cuando se vuelve muy pesado, tendemos a culpar a la pareja de la insatisfacción. Y claro, y eso no soluciona, porque no es verdad que la culpa sea de uno o de otro. Es quizás de los dos, que en aras de ser buenos padres y buenas madres, dejaron de ser buenos compañeros, buenos cómplices en el gozo de la vida y en esta creación que nutre el amor de la existencia, que es la intimidad real. Y la intimidad requiere tiempo, requiere espacio, requiere intención.
Así que esa sería mi primera recomendación. Para vivir esta experiencia de paternidad de manera divertida, tiene que haber una raíz de complicidad en los padres. Muy bien, ¿no? Totalmente, y efectivamente es algo que se nos olvida, ¿no? Justo un tema creo también es la búsqueda de ser los padres perfectos, ¿no? Y en esto pues hay mucho tiempo invertido que realmente a lo mejor no es ni lo que los niños necesitan o nuestros adolescentes, ¿no? ¿Qué sería lo más fundamental que los padres pueden compartir a sus hijos? Digo, además de esto que nos menciona, porque pues es obviamente si mi hijo me ve feliz, pues obviamente también voy a crear un clima de felicidad para él y ver una referencia, ¿no? De un adulto que puede ser feliz. Pero, ¿qué necesitarían de los padres, los niños y a lo mejor los adolescentes, ¿no? A lo mejor cambia de acuerdo a la etapa. Pero a mí me gustaría, para empezar, hablar de qué significa la paternidad, la maternidad. Hay mucho que decir al respecto, pero de entrada, si pensáramos en la paternidad consciente, la maternidad consciente, diríamos, porque no siempre es así, sabemos que a veces los hijos llegan por un acto de amor, pero que fue probablemente no muy bien pensado, ¿no? Pero si pensamos o reflexionamos en qué estamos entregando a los hijos cuando decidimos ser padres, les estamos entregando la oportunidad de manifestar quiénes son y su espiritualidad en este mundo físico para que crezcan, se expandan y para que nutran al mundo también con su presencia. De manera que la paternidad es un acto muy, muy poderoso y tiene mucho impacto en la vida del padre, en la vida del hijo y en la vida de toda la humanidad, porque cuando tú logras convocar un alma poderosa a través de tu paternidad o tu maternidad, pues eso va a ser muy impactante para todos, porque la presencia de cada uno de nosotros tiene impacto. La presencia del padre, de la madre, del hijo. Todos nosotros tenemos impacto en la medida en que podemos estar aquí. Cuando a veces decimos, bueno, tienes que agradecer a tu padre y a tu madre la vida, a veces se vuelve un poco mecánico porque decimos, bueno, más o menos, ¿no? Y es porque no entendemos que efectivamente lo que estamos agradeciendo es que a través de ellos tenemos la oportunidad de experimentarnos, conocernos en este mundo físico que es tan maravilloso, tan complejo, en donde, claro, en nuestros reflejos y elecciones y experiencias vamos tomando más y más conciencia de nuestra propia espiritualidad, poder, etc. Entonces, ser padre y madre es un acto muy generoso, pero que hay que hacer con libertad, como es generoso tener buena actitud ante la vida, como es generoso confiar en el proceso de la evolución de la humanidad, pero entonces hay que vivirlo sin agobio. Cuando queremos ser padres y madres perfectos, hay que distinguir ahí que no nos está preocupando el hijo o la hija, sino que nos está preocupando la autoimagen de ser una persona inadecuada o una persona adecuada. Y vivimos entonces la paternidad bajo esta necesidad de ser vistos como buenas personas, como personas eficaces, y esto nace de una falta de autoestima y una falta de merecimiento, en donde ser quienes somos es suficiente. No necesitamos ser otros, porque, respondiendo a tu pregunta, lo que un hijo necesita, una hija necesita, son solo dos cosas: seguridad y confianza y placer. O sea, un niño necesita un hogar en donde se sienta seguro para poder crecer, para poder afianzarse, para desarrollarse, para crear los elementos que le van a permitir manifestarse plenamente en el mundo. Esto requiere que el padre y la madre lo vean con respeto, lo vean como un ser que tiene inteligencia propia, sensibilidad propia, enfoques de la vida propios. De manera que hace falta entender que el hijo crezca va a ser muy natural
Si el padre es capaz de aceptarlo, comprenderlo y darle lo que un niño necesita, una niña necesita, que es contención. Ahora, en esto de ser padres y madres perfectas, hay una obsesión por la perfección y no por el amor y la relación con el hijo. Ocupa mucho espacio de la mente. Lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, ¿qué va a ser, Dios mío? No me quiero equivocar, que mi hijo no tenga traumas. Bueno, eso es lo que lo va a traumar, porque vas a estar tan estresado que le vas a transmitir que la vida es difícil, que hay que estar muy agobiado siempre. Y esta es una enseñanza inadecuada. Otra de las cosas es que los padres temen poner límites a los hijos. Hay una idea de que entonces el hijo tiene que ser el rey de la casa, el que tome las decisiones, cuando todavía el hijo no está formado, no está estructurada su psique, a veces ni su cuerpo, y el padre ya quiere que el hijo sea prácticamente el presidente de la casa. Entonces, creo que es muy importante entender que la seguridad de un hijo está y descansa en que el padre sabe qué está bien, qué no está bien, y el padre le va a decir sí o le va a decir no. Y eso al hijo le da seguridad, sobre todo cuando el padre es estable en su sí o en su no. Porque si el padre un día dice que está bien que salten encima del sofá y al día siguiente le dice que no, el niño probablemente va a estar muy confundido. Porque un niño no dice, bueno, mi padre está de buen humor, está muy relajado, por eso me dice sí, y hoy me dice no porque está muy estresado. No, el niño entonces lo que no entiende es nada. Porque los niños hasta una determinada edad, sobre los 7 años, los niños viven autorreferenciados y no disciernen que lo que el padre les dice nace del estado de ánimo del padre. Por eso es muy importante establecer límites adecuados para la formación del niño, no poner muchos límites, ni pocos, sino los correctos, y ser estables. Algo que ayuda mucho a los niños y les da mucha seguridad es el ritmo estable. Desayunar a la misma hora, tener la misma estructura de cepillarse los dientes, ducharse, el desayuno, el colegio, los mismos horarios. Digamos que la certeza que tenemos los adultos cuando el sol sale por la mañana, ¿no? Que nuestro mundo se mantiene estable y nos da espacio para crecer. Eso mismo necesita un niño. Estable, seguridad y contención para poder aventurarse a sus juegos, con sus amigos, con sus descubrimientos, porque la vida de un niño es una vida fantástica, donde cada día hay nuevos descubrimientos, palabras, experiencias, y eso requiere un contexto y requiere un espacio que tiene que tener paz, confiabilidad, seguridad. No, pues qué importante esto que nos comenta, que nos menciona, porque a lo mejor perdemos mucho de nuestro enfoque en estar procurando otros aspectos que, digamos, nos tienen tan estresados que lo último que procuramos o vemos es justo ese espacio que sí nutre, ¿no? En estabilidad, en seguridad a nuestro hijo. Yo creo que un tema también que, bueno, en las charlas que damos en comunidades o en escuelas con papás, que preguntan mucho es acerca justo del tema de los límites. Hay como mucha confusión porque por un lado confundimos, y a ver si nos puede platicar un poco cuál es la diferencia, ¿no? Porque se confunde el límite con la violencia, como si esto, si para tener que poner un límite uno tuviera que estar o ser violento o justo por no hacer, digamos, un buen manejo emocional. Cuando estoy enojado, entonces ahí sí marco el límite, ¿no? Y cuando no, entonces no. ¿Cómo podríamos como padres generar límites pues muy bien puestos, ¿no? Bien claros para generar esa seguridad en nuestros hijos, pero también a la vez un buen manejo de nuestras emociones? Muy bien, yo invitaría hoy a todos quienes nos están escuchando a que participen de los cursos y los procesos de Inspira Ideas que Unen, y especialmente del programa Inspira Padres y Maestros, porque podemos decir aquí cosas útiles, pero que requieren cierto proceso. Por ejemplo, cuando un padre pone un límite, es importante que sepa desde dónde lo pone y para qué. Muchas veces, una madre o un padre agobiados ponen un límite desde su estrés, desde su propio miedo.
desde su inseguridad. Entonces vamos a pensar una madre que está con el niño en el supermercado y que el niño anda tomando cosas de los estantes, la madre tiene poco tiempo para llegar a su casa, hacer la compra, y entonces la madre está estresadísima y entonces empieza a decirle, no, no toques nada, no toques nada. Y llega un momento en que ya prácticamente lo quiere matar. Y no tiene que ver ni con quién es ella, ni con quién es su hijo, ni lo que está expresando su hijo. Tiene que ver con su estrés. Entonces, hay que entender que si tú quieres que tu niño vaya al súper, lo tienes que acompañar antes y decirle, mira, vamos a ir aquí, tenemos poco tiempo, ¿no? Tienes que ir, es como, por ejemplo, los papás que llevan a los niños a los restaurantes para el agobio de los otros comensales, porque los niños andan pateando, gritando, tirando cosas. Y entonces, claro, los padres esperan que los demás entiendan que sus niños necesitan ser contenidos. Claro, pero nada más que nosotros no son sus papás. Entonces, si quieres llevar un niño a un restaurante, tienes que entender varias cosas. Que un niño no puede estar mucho, depende de la edad, ¿no? No puedes esperar que un niño de 2 años o 3, que está en esta primera independencia, explorando el mundo desde sí, esté quietecito como un señor de 48 años en el restaurante, atendiendo una conversación profunda. Entonces, tienes que entender que tu niño necesita espacios y tiempos para su desarrollo. Entonces, ¿quieres ir a un restaurante y disfrutarlo? Pues déjate apoyar por alguien que pueda acompañar a tu niño en un espacio donde tu niño esté bien divertido, jugando, que es lo que le toca. Pues no le toca ir a un restaurante probablemente, ¿no? Pues son cosas que hay que pensar. Pero más bien, lo que quiero transmitir es que todos los seres humanos tenemos necesidades y tenemos estados psicológicos que van cambiando. Por ejemplo, todos nosotros, a pesar de tener ya muchos años, tenemos en nuestra psique un estado niño y tenemos un estado adolescente y tenemos un estado joven, inexperto, inmaduro. Entonces, muchas veces queremos educar a nuestros niños desde nuestro propio niño, por ejemplo. En vez de colocarnos en los adultos que creamos un espacio en conciencia de lo que el niño necesita, lo que queremos es jugar con el niño. Y a veces nos ponemos a competir y a pelear con el niño, olvidando que somos el padre, ¿no? Y empezamos a jugar y el niño sigue jugando y llega un momento en que lo que el niño hace nos molesta y nos lo tomamos personal, sin asumir que hemos estado entrando en un juego donde hay juego, ¿no? O educamos desde nuestro estado adolescente, en donde nos enojamos mucho de lo que el niño dice, proyectamos en el niño un papá, y cuando el niño dice, no me gustas, mamá, entonces nosotros reaccionamos como sintiendo el rechazo de un padre, ¿no? Y entonces nos sentimos muy enojados y no sabemos qué hacer con esta emoción de desagrado. Y entonces decimos, no, pero yo soy su mamá, no me puedo enojar con mi hijo, ¿qué voy a hacer? Entonces son estados confusos donde nos salimos del adulto, nos salimos de la conciencia de que somos quienes proveemos el espacio para el desarrollo y que lo que el niño hace es explorarse y manifestar emociones, y eso no es algo personal, es un proceso que el niño tiene o un proceso que el adolescente tiene. Por ejemplo, hay mamás o papás que se asustan mucho cuando el adolescente, en su etapa de generar su propia identidad, el adolescente necesita crear una identidad separada del padre y la madre para justamente independizarse. Y lo primero que hace un adolescente es cuestionar todo lo que el padre y la madre le han entregado. Pero es una necesidad de su proceso, no es algo personal. Pero entonces el padre y la madre se culpan y dicen, ¿qué habré hecho yo, Dios mío? ¿Cómo puede ser después de lo que le he amado y le he enseñado? ¿Cómo puede ahora tener estas actitudes violentas, groseras? ¿Cómo puede ser que ahora ya no quiere que le abrace? ¿Cómo puede ser? Bueno, no es algo personal, no te está pasando a ti. Está creciendo, se está transformando. Y cuando llegue a ser más maduro, verás que todo lo que le has enseñado, todo con lo que le has nutrido, va a formar parte de su excelencia y su carácter. Nada más ten paciencia a que el proceso se acabe, ¿no? O sea, a veces me puedo poner una metáfora como cuando pones un pastel en el horno y estás impaciente y abres la puerta del horno, y entonces el pastel nunca termina.
¿no? Entonces, es interesante, los procesos de transformación humana son procesos que requieren contención. Viene a mi mente la imagen de los alquimistas y el atanor, ¿no? Donde todo para realizarse en su completud requiere un tiempo y requiere una serie de experiencias. Y en relación a esto que nos comenta, por ejemplo, creo también que un tema importante o error tal vez que cometemos los papás es sobreidentificarnos, como si nuestro hijo o nuestro adolescente fuera una extensión de nosotros, ¿no? Y desde ahí, pues, cargamos en él exigencias que son a lo mejor expectativas, incluso de aspectos que o no cumplimos o bien pues es lo que nosotros tendríamos que ser, ¿no? Entonces, por un lado creo que este aspecto podría tener como, digamos, efectos negativos incluso hasta en la autoestima de los niños, pero también la sobreprotección, ¿no? También esta otra posición a la que a lo mejor nos podemos ir. ¿Qué podríamos hacer los padres? O sea, ¿qué cosas tendríamos que estar como atentos a trabajar en nosotros para no estar sobreexigiendo o siendo también sobreprotectores con nuestros hijos? Bueno, estás tocando un tema muy profundo y muy importante, y es ser padre o madre es una contribución generosa a la manifestación vital de otro ser. De entrada, tienes que comprender como padre o madre que ese ser al que le has dado la oportunidad de manifestarse en este mundo, en esta fisicalidad, es un ser que tiene un alma propia, un destino propio, y no es un producto de tu éxito o de tu fracaso. No tiene nada que ver con quién eres tú, aunque a veces te lo parece. Es verdad que tú has tenido un impacto en el hijo y que probablemente el hijo tenga valores y miradas similares por lo que habéis compartido, pero tu hijo, tu hija tiene su vida propia. Y entonces no hay que pensar que si tu hijo elige algo distinto a ti, es porque tú te has equivocado. Tu hijo tiene su vida propia y el respeto es importantísimo. De hecho, tanto, desde luego, una de las etapas de la vida de un ser es su adolescencia. Y lo que más nutre la vida de un ser humano es el respeto que un padre o una madre tienen por el ser mismo del adolescente. Justamente esto que planteas, cuando el padre o la madre entienden que el hijo es un otro, al que aceptan, al que respetan, al que conocen, con esta mirada atenta de eres un otro, ¿no? Claro. ¿Y cómo se lograría una mayor aceptación por el otro? O sea, entiendo que hay momentos en los que a lo mejor o estás viendo un aspecto tuyo que no te gusta y lo ves reflejado en tu hijo, y lo que uno tiende es también a rechazar, ¿no? O a proyectar ese rechazo. ¿Cómo podríamos como padres realmente ser esa aceptación? Bueno, me están viniendo a la mente cantidad de ejemplos, muchísimos. Por ejemplo, papás que se han divorciado y que el hijo les refleja la expareja que no nos gustó, o personas que les gustaba el arte o les gustaba y entonces quieren que el hijo sea artista. O resulta que tienen un gran negocio de generaciones de farmacéuticos y quieren que el hijo sea el siguiente farmacéutico. O sea, bueno, es tremendo porque es una traición a la paternidad. Porque lo que ofrece la paternidad es un espacio para otro ser, para que el otro ser sea quien él elige ser. Y cuando el padre lo que quiere es que el hijo sea la satisfacción de un deseo o una expectativa no cumplida propia, entonces lo que genera el padre es una forma de abuso, de esclavismo. Eso no es paternidad. Eso es, podríamos pensarlo como una especie de negocio, ¿no? Te tengo para que tú hagas lo que yo quiero, me cuides o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver ese conflicto de fondo? Teniendo un trabajo personal de autoaceptación
autorrespeto y autoexploración del propio placer de vivir. Es decir, haciéndose cargo plenamente del gozo de la propia vida, que no depende de las fuentes de acción o expresión del hijo. Haciéndose cargo de la propia vida, entendiendo que la paternidad es una función que yo he cumplido, pero no es quien determina quién yo soy. Y es verdad que hay una confusión en las personas que dicen, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy mamá de Juanito. No, tú no eres mamá de Juanito. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿No? Entonces cuando las personas se definen por sus vínculos o, en este caso, por haber sido papás o mamás, pues las personas somos mucho más que papás o mamás. Y también me gustaría decir que a veces nos toca ser papás muy jóvenes y cometemos muchísimos errores. Y bueno, y hay que poder entender que siendo papás, hijos, viviendo conflictos, es el modo en que todos vamos convirtiéndonos en seres más sabios, más amorosos, y que no pasa nada si nos hemos equivocado. Es decir, no quiero decir que no pasa nada, sino que la vida es muy generosa y nos da siempre mucho espacio para reconocer, admitir desde dónde hemos cometido errores, perdonarnos y cambiar. Digo esto porque a veces los hijos llegan a un momento donde manifiestan enojos o frustraciones y nos afecta porque afecta esta sensación de haberlo hecho bien o mal, y no pasa nada si efectivamente puedes reconocer que algún impacto tuviste, a lo mejor fuiste sobreexigente, a lo mejor estuviste distraído, a lo mejor no pasa nada. Los hijos son seres, como tú y como yo, que también vienen a vivir un proceso de crecimiento, porque todos hemos sido hijos y de algún modo, ¿no? A todos nos toca colaborar con otros seres humanos en su expansión, en su crecimiento. Entonces yo creo que algo que tenemos que soltar es la sensación de que la vida vale la pena si es correcta, porque es una concepción equivocada. La vida no es correcta ni incorrecta, la vida es. Y lo correcto y incorrecto depende de la persona, el contexto, la situación. Entonces, lo que sí es una constante que produce gozo, felicidad, abundancia y éxito es el amor. Es el amor. Amar a tu hijo, desear de verdad con buena intención, con sustancia, que su vida sea feliz y expansiva. El amor importa. Y claro, el amor es una energía que surge de la conciencia de quienes somos, de nuestro corazón, vamos a decir, de nuestro corazón sabio, pero es una energía que surge cuando nos amamos, cuando nuestra vida nos importa, cuando nuestra propia vida individual nos importa. Qué importante esto que nos está comentando, de verdad que recordar, ¿no? Que el tema es amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y también, pues, vivir, ¿no? Saber cómo disfrutar la experiencia de la vida. Y de verdad, bueno, pues agradecemos mucho el espacio que nos dio para poder, como papás, reflexionar en estas ideas. Pues queremos invitar a toda la gente que esté viendo esta grabación, que continúe viendo Inspira.ideas que unen, que encuentren como papás, como mamás herramientas, y pues de verdad agradecer porque creo que podemos reflexionar mucho como papás. Como usted decía al principio, no es un trabajo, digamos, en el que puedas dormir y, digamos, no vivirlo porque es muy intenso. Pero qué bien que podamos tener este tipo de herramientas para volver a ver qué es lo importante. Muchas gracias. Pues bueno, mis felicitaciones y claro, yo también me uno a tu invitación. Creo que es muy importante porque antes de ser papás o mamás somos seres humanos en una aventura muy extensa y creo que en la vida hay que aprender a gozar, a disfrutar, a tener confianza en nosotros, en la vida, y también confianza en que los hijos vienen no solo con un pan, los hijos vienen con un alma preciosa, que es muy divertido conocer y tener confianza en que traen cosas interesantes para nuestra vida y para la vida de nuestro mundo. Y yo diría que sí, que procurar el propio gozo y la propia diversión es como
un compromiso que nutre en nuestros hijos el amor por su propia vida y por sí mismos. Y eso sería importante, creo, recordar. Y de nuevo, felicitaciones, y me uno de nuevo a que participen de los cursos, de las experiencias de Inspira, y particularmente de Inspira Padres y Maestros, porque puede ser una nutrición interesante. Puede ser muy interesante. No, ya entrar a vivir con gozo esta experiencia, porque la imagen que tenemos es de papá y sufriéndolo, ¿no? En la experiencia. Entonces, pues a gozar. Nosotros tenemos un eslogan con el que siempre terminamos las cápsulas, que es padres felices, hijos felices. Creo que esa es la Magnífico. Magnífico. Muchísimas felicidades. Gracias.